¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a hablar justamente de ciertas características que tiene el mundo de hoy en día. Una pequeña introducción a geografía de cuarto año para poder unir temas y ponernos de acuerdo en ciertas cuestiones para poder seguir avanzando. Características del presente. Yo soy Rubén, y bueno, vamos a empezar un poquito. Cuestiones de poder en el siglo XXI. Bueno, tenemos una estructura que era protagonista en el siglo pasado, el Estado-Nación, que en el siglo XXI no es tan protagonista. Obviamente que después de las grandes guerras mundiales, para poder hacer frente a la globalización y a las nuevas potencias mundiales y esa diferencia que se fue haciendo más grande entre países centrales, países periféricos y países semiperiféricos, necesitan vincularse los estados. Y esa vinculación fue nada más y nada menos que ante organismos supranacionales con diferentes grados de integración. Estos organismos ayudan en cierta manera a hacer frente a la globalización en un marco interestatal, como el Mercosur, la Unión Europea y diferentes organizaciones. La globalización. ¿Qué es la globalización? La globalización es un proceso político y económico, cultural y social, ambiental y tecnológico, desigual y contradictorio. Para resumir, porque no es un video que va a hablar de la globalización, es un proceso político y económico porque se desarrolla allá por hace 500 años con la llegada de Colón a América y el expansionismo europeo como proceso político y económico colonial. Obviamente sigue siendo un proceso político y económico porque es impulsado por estados y tiene consecuencias económicas y se originó por causas económicas. Es cultural y social porque justamente la cultura se convierte en una herramienta de consumo y genera transformaciones sociales muy importantes esto. La cultura se convierte en la herramienta de difusión de la globalización, porque justamente la cultura se empieza a consumir. Hoy en día cualquier ciudad global e importante tiene un lugar de comida china, lugar de comida árabe, ferias culturales gastronómicas, McDonald's, Carrefour, cines donde pasan películas de diferentes países, mayoritariamente películas norteamericanas. Y es un fenómeno ambiental y tecnológico. Tecnológico porque fueron los avances tecnológicos lo que permitieron que la globalización capitalista vaya impulsando y ganando fuerza. La globalización empieza como un proceso en la era colonial. Sigue en la era capitalista y en la era neocapitalista y sigue impulsando por esos saltos tecnológicos. Y justamente son esos saltos tecnológicos lo que le hacen un proceso desigual y contradictorio. ¿Por qué? Y porque ese avance político, económico, cultural necesario para participar de la globalización te excluye de las ganancias de la globalización. Un ejemplo muy común, tenemos una cartera china, una cartera argentina y una cartera alemana. La cartera alemana sale 10.000 pesos, la cartera argentina sale 4.000 pesos y la cartera china sale 1.000 pesos. Estos son precios hipotéticos. Si yo tengo poca plata, voy a comprar una cartera china, no la voy a pensar. Pero si yo tengo mucha plata, obvio que voy a comprar una cartera alemana, porque dura más. ¿Por qué dura más? Porque los alemanes tienen mejores máquinas para trabajar el cuero, para coserlo y para armarlo. Por eso la cartera alemana es mejor. Y los chinos tienen buenas máquinas, pero los chinos deciden hacer carteras baratas y vender más. A lo cual una pyme argentina que trabaja sus carteras lo mejor posible,
No puede competir en precio con la cartera china, pero tampoco puede competir en precio con la cartera alemana. Entonces, la globalización se vuelve desigual y contradictoria, desigual porque pone a todos en un espacio de competencia y no todos compiten de la misma manera. Algunos llegan con el caballo cansado a la carrera, y es contradictoria porque un proceso que se llama globalizador termina siendo desigual porque termina aumentando las diferencias globales y primordiando características de 2, 3, 4, 5 países en vez de las características del resto. Hechos históricos que moldearon nuestro siglo XXI. Bueno, el colonialismo político y económico. El colonialismo, proceso económico que empieza hace muchos años, es justamente el sistema social y económico de expansión y dominación colonial europea. Esto empieza siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y justamente empieza con, obviamente, la colonia española e inglesa, continúa con el colonialismo inglés, y después tenemos el siglo XIX, siglo XX, el colonialismo, bueno, americano, el expansionismo americano, y el colonialismo, sobre todas las cosas, japonés, sobre los países asiáticos. Todos estos procesos lo que generan sobre África, sobre Asia, sobre América en diferentes etapas de la historia, es una doctrina que legitima la dominación política y económica de un territorio por una nación extranjera. Pero en el siglo XX, obviamente, empieza a aparecer otro tipo de colonialismo. Si nos ponemos exquisitos, empieza a aparecer en el siglo XIX. Lo vemos, pero se ve más el colonialismo económico en el siglo XX, cuando se ejerce hegemonía económica a través sobre otros países y muchas veces a través de potencias, muchas veces a través de empresas. Coca-Cola te dice que si no le baja los impuestos se va del país. Coca-Cola va a seguir vendiéndose en el país, pero va a venir de otro lugar y el precio va a ser más caro. Y vos vas a pasar a la historia como el presidente que le prohibió tomar Coca-Cola al pueblo. Esa presión que ejercen las empresas extranjeras pidiendo quita de impuestos, no pagando, no cumpliendo las reglas para cuidar el medio ambiente, son parte de este colonialismo económico donde los países poderosos respaldan a sus empresas de sus países y los dejan que se comporten de una manera que en sus territorios no dejan que se comporten. Eso es colonialismo económico y es un proceso del siglo XX. Bueno, si hablamos de procesos que moldearon nuestro hoy, fue las guerras mundiales y la Guerra Fría. Obviamente que ambos procesos sirvieron para colocar a Estados Unidos como potencia mundial. Las guerras mundiales, en cierta manera, lo que nos dejan es la caída de las potencias europeas y el paso a la Guerra Fría a Rusia y a Estados Unidos. La guerra entre el comunismo y el capitalismo fue un proceso, una lucha política, donde nunca se peleó en terreno de alguno de estos dos países. Se pelearon en países asiáticos, se pelearon en países africanos, se peleó con espionaje, pero nunca se peleó de una manera armada en los territorios de alguno de los países. Fue una guerra puramente política. Esto sirvió para impulsar el neoimperialismo norteamericano o el americanismo en el mundo, que es resultado primeramente de la caída económica de Gran Bretaña, Bueno, seguimos con esto. Dijimos que era resultado, obviamente, de primero la caída económica de Gran Bretaña. Gran Bretaña era la potencia económica en el siglo XIX.
y justamente la caída económica permite el ascenso de Estados Unidos. El mundo bipolar, como resultado de las dos grandes guerras, sería la Guerra Fría, impulsó dos grandes países que se levantaban sobre el resto, y la caída y la disolución de la Unión Soviética dejó el mundo a merced de Estados Unidos. La era de oro económica y el americanismo cultural. Esto es una característica. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un crecimiento increíble económicamente, se conoce como la edad de oro del capitalismo, y era la edad en donde se producían y se vendían las cosas en masa. La época en donde todas las personas y trabajaban, época de pleno empleo en la mayoría o en varios países del mundo, y justamente donde cualquier que trabajaba se podía comprar la casa, la heladera, el auto y el perro. Esto, obviamente, impulsó la potencia y el crecimiento de la riqueza económica de Estados Unidos. Y la caída del muro de Berlín, obviamente, cuando el mundo deja de ver cuando cae el muro de Berlín, esa pared que separaba el comunismo del capitalismo desaparece y queda solo el capitalismo como doctrina económica. El estado de bienestar versus el estado neoliberal. Bueno, esto en cierta manera es una característica económica que fue tomando la política estatal a lo largo de la historia. Voy a mover la ventanita por acá, así ven las imágenes. Esto es así. A lo largo de la historia, el capitalismo necesita del Estado con mayor o menor necesidad para poder funcionar. Esto genera dos tipos de política que están en tensión constantemente en el día de hoy: un estado de bienestar o un estado neoliberal. Cada uno de estos pretende funciones distintas. El Estado neoliberal lo que busca es la reducción del gasto público, la desregulación del mercado, la privatización de aquellas empresas del Estado que no generen ganancia, reducción de salarios, falta de sindicatos, no me sale la palabra, y hoy una especie de Estado gendarme o Estado policial. En cierta medida esto sería el neoliberalismo perfecto. Lo que siempre busca el neoliberalismo como doctrina económica es que el mercado esté liberado al sector privado y las decisiones se tomen en base a las empresas. Tiene la doctrina de que va a haber un derrame económico y que si las empresas en la libre competencia van a garantizar el bienestar de la sociedad. Algo que no sucede porque el neoliberalismo lo que ha generado es la concentración del poder y que los precios de las cosas en el mundo se estén manejados por cada vez menos empresas y menos personas. El estado de bienestar lo que implica busca el pleno empleo y busca que el Estado tenga más, sea más grande, ejemplo de Alemania, Suecia, Dinamarca, más educación, más vivienda, más empleo, más servicios sociales, más servicios nacionales de la salud, más seguridad social. Todas estas características tienen que ver con que el Estado garantice el flujo de capitales. Un pequeño ejemplo para terminar con este panorama: lo que busca el estado de bienestar es pagarle a 2 personas o a 3 personas para hacer un trabajo de 2. De esta manera, lo que garantiza es que estas personas después van a tener dinero y van a poder consumir. Cuando se aumente el consumo, las empresas privadas van a tener que buscar más personal para trabajar. Y ahí donde el estado de bienestar no necesita el Estado tener tanto personal público. Busca ese movimiento. ¿Cuál es el problema de esto? Es que ni el Estado neoliberal ni el estado de bienestar producen grandes cambios a largo tiempo. A largo tiempo los dos quiebran. La mayoría de los estados, o la mayoría de las potencias económicas de primer mundo, Suecia, Dinamarca, Suecia, tiene una especie de estado mixto más cercano a un estado de bienestar que un estado neoliberal. Pero no termina a ser un estado de bienestar, es clásico. Son especies de economía mixta, una economía mixta. Esto es todo lo que vamos a ver hoy. Ha sido un placer